Bien, estamos en la página 116. Nos toca ver lo que son biomoléculas orgánicas. Bueno, eh, es importante empezar mencionando que los seres vivos están compuestos de átomos y estos átomos forman parte de algunos elementos y estos elementos generan vida. ¿Sí? Hay 4 elementos básicos que podríamos llamarlos bioelementos. ¿Sí? Son los bioelementos primarios. ¿Cuáles son estos bioelementos primarios? El oxígeno, el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. ¿Sí? Esos son los bioelementos primarios, de los cuales los primeros 4 conforman el 90% de todo lo que existe. ¿Sí? Ya saben que la mayoría somos hidrógeno. Es hidrógeno el elemento que conforma la mayor parte de la composición de los seres vivos. ¿Sí? Bueno, también tenemos unos bioelementos secundarios. ¿Cuáles son los bioelementos secundarios? Son los que se encuentran en menor proporción en los seres vivos y son necesarios para mantener un equilibrio osmótico y el metabolismo en los seres vivos. Así. ¿Cuáles son estos? El calcio, el sodio, el potasio, el cloro, el yodo, el hierro y el magnesio. Y esos son los bioelementos secundarios. Y hay otros que se llaman oligoelementos, ¿sí? Es el cobre, el manganeso, el zinc, el flúor, el cobalto, y, y también son imprescindibles para el desarrollo de reacciones celulares, ¿sí? Aunque estos se encuentren en menor medida. ¿Ya? Bueno, la unión de bioelementos, es decir, la fusión entre, pongamos, oxígeno, carbono o hidrógeno y carbono, eso da origen a biomoléculas. ¿Ya? Y esas biomoléculas tienen una clasificación. Se clasifican en biomoléculas orgánicas y también en inorgánicas. ¿Sí? Entonces, dentro de las biomoléculas orgánicas encontramos a los glúcidos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Permítanme un instante, por favor. Ya. Bueno, todas estas sustancias que acabamos de mencionar hace un instante son basadas en la unión de número de átomos de carbono. ¿Sí? Aunque eh, hay, ¿no es cierto?, biomoléculas también inorgánicas que son de gran importancia para la vida, como por ejemplo el agua y las sales minerales. ¿Sí? El agua ya sabe que es la sustancia más abundante y es el recurso indispensable para mantener la vida. ¿Sí? Y las sales minerales, en cambio, se encuentran en pequeñas cantidades, pero también forman parte de lo que es el mantenimiento de la vida. ¿Sí? Bueno, entonces vayamos viendo las biomoléculas inorgánicas. ¿Ya? Empecemos por el agua. ¿Qué han escuchado ustedes del agua, chicos? ¿Qué saben del agua? Es la base fundamental de la... Líquido vital, dice. Ya. Hay agua salada y ¿Quién hay más agua opina? dulce. Hay agua salada y hay agua dulce. Muy bien, Gaby. Ya. ¿Quién más opina? Que su fórmula es H2O. Ya, la fórmula es H2O, es la fórmula química. Ya. ¿Qué más han escuchado? Señor Kinder, ¿qué ha escuchado usted del agua? Señor Kinder. Del agua, profe. Sí. ¿En qué sentido, ¿Qué profe? sabe? ¿De ¿Qué qué? O sabe del sea, agua usted? que el agua es dulce. Ya. Bueno, el agua es dulce. Bueno, a ver. El agua es la sustancia más abundante en los seres vivos, ¿ya? Porque el 70% de la composición de los seres vivos es agua. Incluso en la Tierra es el elemento más abundante. 3/4 partes de la Tierra, es decir, el 75% del planeta Tierra es agua, ¿ya? Y si usted ve, ¿no es cierto?, el mapa mundi o el globo terráqueo, usted ve que hay más color azul que café, ¿cierto? Entonces eso hace referencia a que hay más agua, ¿ya? Ahora, el agua es imprescindible para la vida. Si es que se extinguiera el agua,
prácticamente desaparecería también la vida en el planeta, ¿sí? ¿Cómo podría llegar a pasar eso? Es con el desaparecimiento de la atmósfera, ¿ya? Ahora, vamos a ver cómo está estructurada molecularmente, ¿sí? No sé si alguien puede ayudar leyendo el primer párrafo de la composición y estructura molecular del agua. A ver, ¿alguien que esté con el módulo? Yo, profe, para ayudar. Gaby, por favor. A ver, agua. El agua es la sustancia más abundante en los seres vivos, ya que constituye alrededor del 70% o más de su masa. Debido a su estructura molecular, presenta propiedades que la hacen imprescindible para la vida. Ya. Composición y estructura molecular. ¿Eso Siga también? nomás, sí. La molécula del agua H2O está formada por enlace covalente entre un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno. Se caracteriza por compartición de dos electrones. La compartición de electrones permite mantener una configuración estable. Ya, gracias, Gaby. Bien, ahí tenemos el gráfico de cómo está estructurada químicamente el agua. Ustedes pueden ver el átomo, digamos que predominante es el oxígeno. Y es justamente el oxígeno lo que permite la vida, ¿no es cierto? Nosotros hemos visto ahora, por ejemplo, cuando hay complicaciones con el COVID-19, lo que le hacen es dotarle de oxígeno, ¿no es cierto? Entonces, ese oxígeno le permite vivir. Si se extingue el oxígeno, muere. ¿Por qué nosotros mantenemos oxígeno en el planeta? Porque hay una atmósfera. Y si esa atmósfera algún día se extingue, el oxígeno se escapa al espacio. Y ahí terminaría la vida. ¿Ya? Bueno, ahora, ¿cuál es la polaridad del agua? El agua es un elemento dipolar, ¿sí? Tiene carga negativa y también tiene carga positiva. ¿Por qué? Porque el oxígeno tiene una carga negativa y el hidrógeno, en cambio, tiene eh, carga positiva. ¿Sí? Vamos a la siguiente parte, en cambio, que vendría a ser funciones del agua. Primera función, permite la vida bajo la superficie helada de lagos y océanos. ¿Sí? Ya saben que el agua nosotros podemos encontrarla en tres estados, ¿no es cierto? ¿Alguien recuerda los estados en los que podemos encontrar el agua? Líquido, sólido y gaseoso. Ya, líquido, sólido y gas, ¿no es cierto? Líquido, el agüita que nosotros estamos tomando cuando sale del grifo, ¿no es cierto? Sólido, cuando está hielo. ¿Sí? Y en estado de gas, cuando se está evaporando hacia el espacio, ¿sí? Hacia la atmósfera. Ya. Vea que a temperaturas inferiores a los 4 grados centígrados, la densidad, es decir, el peso del agua, disminuye en lugar de aumentar. ¿Sí? Por eso el hielo flota. No sé si han hecho esa experiencia ustedes, yo supongo que sí todos, cuando por ejemplo usted saca un vasito de agua y le agrega un hielo, ¿no? Se ha visto que el hielo flota, está flotando ahí en el vaso del agua. ¿Por qué? Porque el peso disminuye, ¿no es cierto? Y eso hace que empiece a flotar, ¿ya? Otra función, tiene una función termorreguladora, es decir, modera la temperatura de los seres vivos, ¿ya? Entonces, ¿por qué modera la temperatura? Porque nosotros, o todos los seres vivos, requerimos de cambios de temperatura para desempeñar ciertas funciones, especialmente las que se refieren a reacciones metabólicas, ¿sí? Porque si es que hay una temperatura de pronto muy fría o una temperatura muy caliente, eso va a dificultar el proceso del metabolismo, ¿sí? Y además, eh, usted también ha hecho experiencia, supongo, cuando, por ejemplo, tiene bastante frío, ¿no es cierto? Eh, Usted se toma un vaso de agua caliente y esa agua caliente hace que usted pueda abrigarse, ¿no es cierto? Entonces, tiene una elevada capacidad calorífica, ¿sí? Que hace que adquieran o se eleven la temperatura, ¿sí? Los seres vivos. Ya. Ahora, otra función es la función disolvente, es decir, disuelve sustancias, ¿sí? Además, tiende a separar, ¿no es cierto?, numerosos compuestos, ¿sí? Por su capacidad disolvente, ¿sí? Tiene también una función de transporte, es decir, permite que se trasladen, ¿sí? Sustancias dentro de la célula, ¿sí? Dentro de la célula. Permite que se trasladen sustancias, ¿sí? Y tiene también una función mecánica, ¿sí? Que permite que las moléculas, ¿sí? Tiendan a ionizarse. ¿Qué es ionizar? Es disolver sustancias que tienen diferentes cargas. Le digo carga positiva, carga negativa, ¿sí? Y además
a modificar el pH, que se refiere también a la acidez. ¿Sí? Veamos ahora las sales minerales. ¿Sí? Sales minerales. Estamos en la página 118. A ver, alguien que pueda ayudar a leer el primer párrafo de las sales minerales. Yo, profe. Por favor. Sales minerales. Forman parte de los seres vivos y, aunque se encuentran en cantidades muy pequeñas en comparación con el agua o las biomoléculas, tienen funciones muy importantes en las reacciones metabólicas, en la regulación de estas o como constituyentes celulares. Sí, además, las sales más abundantes. Yeah. Las sales más abundantes en los seres vivos son los cloruros, los fosfatos y los carbonatos de calcio, sodio, potasio y magnesio. Ya. Características. Gracias, señor Kim. Ahí nomás. Ya. A ver, dice que, ¿no es cierto? Si bien se encuentran en cantidades muy pequeñas, si comparamos con el agua o el resto de bioelementos, tienen funciones importantes en las reacciones metabólicas, ¿sí? A ver, sobre todo esto se ha experimentado en el ser humano, ¿no es cierto? Cuando usted ingiere demasiada sal, ¿qué puede suceder? Se atora. Ya, puede atorarse, si esa sería la reacción más inmediata, ¿no es cierto? Y un efecto posterior a eso, con su organismo, ¿qué podría llegar a pasar? Hipertensión o presión alta, ¿sí? Presión alta. La sal permite o ocasiona eso, ¿no es cierto? Que se eleve la presión de su cuerpo. ¿Sí? Aunque no lo crea, mucha gente relaciona, dice, solo por el azúcar me puede dar diabetes, si como demasiado azúcar, pero no, la sal también puede ocasionar diabetes. De hecho, cuando el médico le diagnostica, ¿no es cierto? Le dice, a ver, ¿cuál es su dieta? Cuénteme. Ahí usted le cuenta lo que come, pues, ¿no es cierto? Y si usted se da cuenta, la mayoría de alimentación está basada en la sal, ¿no es cierto? Casi todo tiene sal, excepto creo que el café y los refrescos. Y bueno, postres. ¿Sí? Y el resto todo tiene sal. Entonces, eso, el exceso de sal ya sabe que ocasiona, ¿sí? Un problema en el metabolismo. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son las sales más abundantes en los seres vivos? El cloruro, ¿sí? Fosfatos, carbonatos de calcio, sodio, potasio y magnesio. ¿Sí? Una de las ventajas de la sal que tiene yodo, por ejemplo, es que a usted le previene del bocio, que es la inflamación de la tiroides. Antaño, cuando no se ponía yodo en la sal, la gente tendía a adquirir el bocio, que era la inflamación de la tiroides y por eso se hacía un cuello gigantesco. Así. Ya, ahora vamos a ver las características de las sales minerales. A ver, hay dos tipos de sales minerales, unas que son insolubles y otras que son solubles. Insolubles porque se encuentran formando enlaces que no pueden separarse. Si, por ejemplo, el fosfato de calcio, eso no hay cómo separar, ¿sí? No se separa. Y solubles, en cambio, que sí se pueden separar, se pueden disolver, como el cloruro sódico, ¿sí? Ya. Funciones de las sales. A ver, las sales pueden tener una función estructural, ¿sí? Ya que por ejemplo, son componentes de huesos, dientes y conchas de animales. ¿Sí? Las sales solubles, en cambio, se ionizan, ¿sí? O cumplen funciones que, por ejemplo, transmiten el impulso nervioso. ¿Sí? Por ejemplo, el sodio, el potasio, ¿sí? Que intervienen en el medio intracelular y extracelular. ¿Sí? Ahora, veamos cuáles son fuentes de la sal. ¿Sí? De sales minerales. Ya. Eh, Podemos diferenciar algunos minerales que están asociados a la sal. Por ejemplo, el calcio, potasio, sodio, fósforo, hierro. Calcio, ¿dónde podemos encontrar? En los huesos. Ya, bueno, forman estructuras de los huesos y dientes también. Así es. ¿Y dónde podemos obtener calcio? El médico, para que usted incremente el calcio, ¿qué le dice? ¿Qué le dice que consuma? Leche, Leche, ¿no es cierto? huevos, Ya. Huevos, leche, ya. Vamos a ver el potasio, ¿sí? ¿Dónde encontramos potasio? ¿En qué? Guineo. Las bananas, ¿no es cierto? el Ya. guineo, tal vez en la papaya. En las papayas, ya. Sodio, sí, el sodio, sí, es una combinación importante, sí, en el ser humano, sí. Ahora, eh, su ingesta no debe superar los 2.400 miligramos por día. Si nosotros ingerimos 3.000
miligramos por día, estaríamos en complicaciones. Va a afectar directamente al sistema nervioso, ¿sí? El fósforo. Fósforo. ¿Dónde podemos obtener fósforo? En el pescado. En el pescado. Sí, en el pescado. Ahí podemos obtener fósforo. Aun cuando parezca que es un elemento no tan importante, que a veces se le relega, sin embargo, el fósforo tiene la capacidad de ayudar a la formación de huesos, de dientes, y además es importante porque es la única forma en la que el cuerpo puede obtener adenosín trifosfato, que es básicamente la energía, ¿sí? que se brinda, que se obtiene desde la energía solar, que energía inorgánica tiende a volverse energía química. ¿Sí? El hierro también tiene que ver con la sal y es un componente importante para mantener buena salud, ¿sí? Porque tiene que ver con la conformación de la hemoglobina. Ya saben que una carencia de hemoglobina podría ocasionarle de pronto un cáncer, ¿sí? Entonces, ¿dónde obtenemos hierro? En el hígado, carnes rojas y en las lentejas, ¿sí? Bien. Finalmente, tendríamos que decir que las sales, si es que nosotros las disolvemos en el agua, estas pueden condicionar el movimiento de algunas moléculas, ¿sí? Para generar concentraciones. Ya, no sé si ustedes se han fijado, por ejemplo, echan una cucharada de sal, ¿sí? Al agua, en el vaso de agua. Y en otro vaso pueden poner una cucharada de azúcar, ¿sí? Generalmente el azúcar tiende a disolverse, en algún momento desaparece, ¿no es cierto? Pero la sal se mantiene, ¿sí? Se mantiene. Y eso, justamente es eso, lo que sucede con el cuerpo humano, ¿sí? El exceso de sal tiende, ¿no es cierto?, a formar, por ejemplo, en los riñones, los famosos cálculos, ¿sí? Cosa que cuando el médico le opera, le saca piedras de su cuerpo. Usted dice, pero si yo nunca he comido piedras, ¿no es cierto? Sin embargo, es por la acumulación de sal, ¿sí? Que se ha ido solidificando y ha ocasionado que se formen cálculos, ¿sí? Ya. ¿Alguna pregunta? No, nadie. Ya. Entonces, bueno, la próxima semana tendremos los exámenes y ya vamos a ponerles el horario para que ustedes pongan énfasis en las materias que tienen la siguiente semana. Habrán exámenes que sean en tiempo real, es decir, que ustedes tendrán que rendir con la cámara encendida, así tal cual estuviéramos en una clase, ustedes están dando el examen, ¿sí? Y nosotros estamos viendo. Y habrán otros que estén, en cambio, en la plataforma para que ustedes puedan rendir en un Sí, sí, horario buenos días. específico. ¿Sí? Disculpe, ¿podrá usted tal vez cuestionar algo?